Bueno, primero que nada, darles a todos la más cordial bienvenida. Estamos muy contentos de tener a este grupo de personas acompañándonos hoy en esta mañana aquí en la sede Nueva Las Condes, la Escuela de Administración. Mi nombre es Victoria Valdés, yo soy la directora de Ingeniería Comercial y en nombre de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Católica y de Simón de Cirene, les damos la más cordial bienvenida a este que ya es el quinto, si no me equivoco, y ahí si alguien me corrige si me estoy equivocando, quinto, muy bien, ciclo de diálogos de compromiso social que estamos realizando en conjunto con la Fundación Simón de Cirene. Tenemos cambio hoy día además de conductora. Claro. de este ciclo, así que estamos tremendamente contentos. Pero hoy quiero partir por, obviamente, presentarles a nuestra invitada de hoy, que por lo menos para nosotros no es una invitada, sino que es alguien de la casa. Está con nosotros Susana Tonda. Susana Tonda, como todos ustedes, me imagino muchos de ustedes deben saber, es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, cuenta con más de 30 años de experiencia en distintas empresas del servicio público y organizaciones sociales, vinculada principalmente a roles ejecutivos en temas de gestión, administración y procesos de cambio y participación. Además, participa en múltiples directorios de empresas y de fundaciones. Debo decir además que es miembro del Consejo Asesor de nuestra facultad, y además de profesora en la Escuela de Administración en cursos del MBA, pero hoy día nos acompaña porque además de toda su trayectoria en el mundo privado, se desempeñó como directora nacional del Hogar de Cristo y como directora además del Sename, y nos va a contar un poquitito acerca de su experiencia tanto profesional en el mundo privado, pero además en cómo esto se traduce al mundo de las organizaciones sociales. Actualmente es socia fundadora de la consultora Triagonal, dedicada a la estrategia, comunicación y personas, y además, fue premiada hace un par de años. Si es verdad, si hay que contar todos los pergaminos, si no los contamos nosotros, ¿quién? Fue premiada con el premio Trayectoria de Ingeniería Comercial hace un par de años, recibió la medalla Centenario el año pasado, tiene todos los pergaminos que nosotros podamos entregar, así que con más razón nos llena de orgullo que nos haya aceptado esta invitación y estamos muy contentas de que esté aquí hoy día con nosotros. Gracias, Susana, por estar acá y gracias a todos. Qué bueno juntarnos y poder aprovechar a Susana y toda la experiencia que tiene. Susana, para partir, tú has estado en los 3 sectores, ¿no es cierto? Ajá. En el mundo empresarial, en fundaciones y también en el gobierno. Queríamos saber qué tan distinta es la gestión en los 3 sectores y cuáles son las limitaciones y las exigencias en cada uno. Ok, bueno, primero buenos días a todos y todas y también para aquellos que nos puedan estar escuchando, buenos días. Primero, un honor que me hayan invitado, muchas gracias Vicky, muchas gracias Simón de Cirene, que yo creo que la escuela y Simón de Cirene y el MBA sin duda también son parte importante de mi vida y por lo tanto me alegra estar acá y estoy de acuerdo, yo también me siento de la casa. Así que estamos aquí en la casa. A ver, sí, pues yo he estado en los 3 sectores. Yo me inicié en el sector privado y la verdad es que gran parte de mi trayectoria está en el sector privado. Después trabajé en el mundo social, que se le denomina el tercer sector, digamos, y finalmente, y entre medio, la última parte que lo hice como ejecutiva full time, llamémosle, fue en el Estado. Hay cosas diferentes, pero yo diría que la gestión propiamente tal es aplicable en cualquier sector. Es aplicable en cualquier sector con las dificultades y beneficios y de alguna manera cosas que te lo facilitan en uno y otro diferente. Pero sin duda aplicar liderazgo y aplicar gestión es una base que tenemos todos los que estamos acá de una u otra manera y que es aplicable en cualquiera. Quizás lo más bonito es que uno aprende mucho más en el sector privado, que después puede ser aplicable a los otros sectores que tienen algunas dificultades bien particulares. Yo diría que como resumen voy por ahí. Dime tú si quieres que te explique algo más. Sí, tal vez en ese mismo contexto, ¿cómo fue aplicar todas estas prácticas al Hogar de Cristo? Porque tú llegaste y en ese momento había un déficit, entiendo, hubo que cerrar centros. ¿Cómo fue llevar esas prácticas al Hogar de Cristo? Y después, ¿cómo fue llevar esas prácticas al Sename, donde también había
crisis, podríamos decir algo tal vez más estructural. ¿Cuál fue la dificultad en uno u en otro caso? Vamos a dejar el Sename para el final, pero sin duda es el más difícil, ¿ya? Sin duda es el más difícil. Efectivamente, cuando uno mira y analiza, primero decirles que yo conocía el Hogar de Cristo desde el mundo privado como voluntaria, o sea, nosotros hacíamos voluntariado desde el mundo privado hacia el Hogar de Cristo. Yo me sentía tremendamente cómoda en el sector privado, me gustaba, yo tengo características de personalidad que me gusta la transformación, que me gusta el avance, soy empujadora, soy acelerada y por lo tanto eso de una u otra manera era algo que me permitió aprender mucho en el sector privado, muchísimo, en el sector privado y sentirme cómoda formando equipos, sentirme cómoda liderando esos equipos y formando mucha gente que se fue desempeñando de una u otra manera en distintos cargos y que todavía quedan algunos en cargos tremendamente importantes. Por lo tanto, para mí el Hogar de Cristo era muy querido, o sea, yo tenía ahí un tema y yo siempre había pensado mientras trabajaba en el mundo privado que yo tenía una deuda, que yo sentía como la sensación de que no era posible que yo no pudiera entregar lo que había aprendido en el sector privado en el sector social. O sea, para mí el sector social era importante. De una u otra manera había tenido la oportunidad 10 años, 15 años antes, 10 años antes creo que fue, de asumir la gerencia general, entre comillas, del Hogar de Cristo. Y fue bien fuerte, porque yo tenía 4 hijos, mis hijos estaban en la universidad, etcétera, etcétera, y no podíamos como familia ajustarnos a lo que se podía ganar en el Hogar de Cristo. Todos los que trabajamos, que acá debe haber más de uno, digamos, en el sector social sabemos que las rentas son bastante más bajas que en el sector público. Y por lo tanto tuve que tomar la decisión de no hacerlo, lo cual me hizo sentir mucho más... me hizo sentir pésimo. O sea, ¿cómo es posible que yo no sea capaz de asumir algo que me están pidiendo que me gustaría hacerlo? Pero bueno, nunca voy a olvidar de mi padre, que en esa oportunidad me dijo, Susi, me dijo, hay oportunidades en la vida y hay que ver las oportunidades en el momento oportuno que se dan y se te pueden dar las oportunidades en algo parecido. La verdad es que nunca pensamos en ese minuto que se me iba a repetir la oportunidad 10 años después. Y se me repitió la oportunidad 10 años después. Y en ese minuto ya mis hijos estaban al menos 2 egresados y por lo tanto ya habíamos podido ajustar un poco el presupuesto familiar y me fui a trabajar al Hogar de Cristo. Y mi objetivo era llevar lo que yo había aprendido en el mundo privado al mundo público. Ustedes se van a reír, pero se van a acordar de mí algunos. En esa época el mundo social estaba bastante menos profesionalizado que lo que está hoy día. Hoy día está bastante profesionalizado. ¿Qué año estamos hablando para poner un contexto? ¿Qué años estamos hablando? El año 2006, por ahí. O sea, 20 años atrás. 20 años atrás. Quizás en 96, o sea, estoy como ya se me empiezan a perder los años, pero míralo en el currículum, digamos, pero sí, era mucho, digamos, era mucho, y bueno, y cuando estaba ahí, digamos, en el hogar, cuando llego al Hogar de Cristo, me empiezan a hacer comentarios. A ver, primero me habían contratado como gerente general y el capellán, me acuerdo que lo primero que me dice, Susana, que no te puedes llamar capellán, no te puedes llamar gerente general. ¿Algún problema que te llamemos directora nacional? No le dije ninguno, pero en realidad yo era gerente general. O sea, aquí tú más o menos puedes decir lo mismo. No sé si hay algún otro director ejecutivo de fundaciones, digamos. Y además era, Susana, ten cuidado, aquí a la gente no se le dirige, se le acompaña. O sea, el lenguaje era un lenguaje totalmente diferente. El Hogar de Cristo tenía muchas luces también del... ¿Qué año era? 2006. 2006, estaba bien. Ya, entonces, de alguna manera era una institución de iglesia y en la iglesia todas las buenas personas tenían que seguir su trabajo, independiente como lo hiciera, digamos, o sea, la gente buena, era gente buena y por lo tanto pero era un desorden que ustedes no se lo pueden imaginar. O sea, imagínense que había, no sé, 23 sucursales, entre comillas, que eran sedes, y que tenía cada una su contabilidad manual y era un solo RUT, digamos. O sea, había cuentas corrientes distintas en cada una de las partes con apoderados que eran voluntarios, o sea, eran voluntarios en todas partes y tenían poderes, te fijas, en todos lados. O sea, era como normal porque la gente era buena, supuestamente. O sea,
supuestamente, lo vuelvo a decir, digamos, ya a nadie se le iba a ocurrir robarse un peso. Entonces era una cosa terrible, pero no había contabilidad, no había nada. Y además, en el fondo, ayudar a los pobres era a cualquier costo. Yo les puedo decir que en una oportunidad a mí me dijeron, yo le dije, pero ¿cómo están pagando? ¿Por qué no han pagado ¿cómo se llama? Las imposiciones? Porque no había plata en tal sede. ¿Pero cómo? No, es que no había plata, entonces no se pagan nomás. Pero sobre mi cadáver de aquí para adelante, o sea, así de sencillo. Entonces era todo justificaba porque hacer el bien era... Entonces, bueno, si uno ve y dice, ya, ¿cuál es mi lema acá? Que tenemos que hacer bien el bien. Partamos por ahí, digamos, estamos administrando dinero ajeno, 100%, digamos, y por lo tanto, la administración de dinero ajeno es hacerlo mal, es pecado mortal. Si en una empresa es pecado con los dueños o con los accionistas o con quien sea, acá es pecado mortal. Y empezamos como a cambiar un poco pero hay que cambiar cultura, o sea, no es nada fácil, digamos, cambiar la cultura. Yo diría que el cambio cultural es lo más difícil, es lo más difícil de realizar en una institución social. O sea, cómo hacer ese cambio social que las personas, hablar de clientes no sea un pecado mortal, porque efectivamente lo era. Cuando uno hablaba de clientes ya había claro, entonces ya, ok, no hablemos de clientes. Tampoco era hablar mucho de la palabra empresa, porque también era mala. Entonces, todas esas cosas se empiezan a corregir dentro del tema. Y por otro lado, el cambio era grande, pero la verdad es que tengo que reconocer que tuvimos cualquier cantidad de apoyo. Ya, cuando yo digo, ¿por qué tuvimos apoyo? Porque cuando el mundo privado, tú le pides ayuda y ellos ven que de verdad hay interés en que se lograra hacer el cambio en la parte gestión, en la parte esa, logramos el apoyo. Mire, yo les puedo contar una anécdota que hasta el día de hoy, yo creo que fue la felicidad que tuve ese día, era algo que pagaba cualquier cosa. Ya que empezamos a ver cómo hacer el tema de ordenar todo lo que era la parte de soporte administrativo, financiero, contable. Y yo dije, no, acá necesitamos tecnología. O sea, esta cuestión sin tecnología es absolutamente imposible. Entonces, en esa época yo dije, ya, ¿saben qué más? Yo aquí quiero irme en lo grande, digamos, y ser capaces de tener un SAP, ¿ya? Tener un SAP. O sea, esa época era, y además tener, ¿cómo se llama? Cambiar todo el sistema computacional interno. Bueno, entonces nos fuimos a la gerencia general de Microsoft Chile. Y le contamos el problema que teníamos y lo que necesitábamos. Y habíamos hecho una pequeña estimación de lo que nosotros necesitábamos, porque se había ido a trabajar conmigo un chiquillo que trabajaba en LAN conmigo, o sea, en el área tecnológica, se había ido a trabajar hacia allá. Entonces hicimos un diagnóstico, que esto, que el otro, y conversábamos con el gerente general. El gerente general nos escuchaba y nosotros, ¿qué necesita? Y nosotros le contamos lo que necesitamos y lo que no necesitamos, etcétera. Y nos escuchaba atentamente hasta que de repente me dice, mira, Susana, primero quiero decirte que queremos ayudarlos. Y que además de querer ayudarlos, queremos, ¿qué te parece si hacemos un caso de negocio bien hecho? Ustedes nos ayudan a hacer un caso de negocio bien hecho y nosotros les hacemos una donación de lo que necesitan. Pero lo que tú me acabas de mencionar, te quedaste tremendamente corta. Así que te voy a mandar 3 ingenieros para que hagan el diagnóstico de verdad. Ya, que hagan el diagnóstico de verdad. Y ese diagnóstico de verdad, nosotros vamos a ir a Estados Unidos. Nos fue bien este año, porque esto era mitad de año, ahí habían terminado el año, como siempre, digamos, en junio, digamos, y por lo tanto, era yo de haber sido julio, agosto. Nos fue súper bien, cumplimos todas las metas en Chile, así que estamos con las condiciones de poder pelear esto. Y nos regalaron todo. O sea, de verdad, era una sensación que uno decía, yo me acuerdo que salimos a la calle, y yo le decía a Marcelo, oye, ¿por qué no me pellizcáis ¿cómo se llama? Para... No puedo creerlo. O sea, era una sensación de que nosotros no sabíamos cómo expresar la gratitud que teníamos de este tema. Hicimos el caso de negocio y efectivamente nos regalaron todo. Aquí se me sale lo desordenado y las preguntas que me salen. Ya, pero te recibe esta tremenda donación. Sí. Estás tú, tienes este gallo que se vino contigo de LAN. Sí. Pero, ¿cómo hacer todo lo que significa administrar el cambio de una cosa como este tipo? O sea, no sé, yo voy a contar, nosotros en la universidad acabamos de cambiar el sistema de personas y estamos todos ahí, ¿cierto? Ahí con el book sufriendo, el ERP lo cambiamos hace 2 años, estamos todos sufriendo, ya. Estos son cambios que en las instituciones son fuertes. Entonces,
¿Cómo lo haces además en organizaciones que no están acostumbradas? Porque ya, por último, nosotros estamos acostumbrados a que te cambian un año te cambian uno, el año siguiente te cambian el otro, pero en organizaciones que no están acostumbradas también a este nivel de que te manden los 3 ingenieros al diagnóstico, a generar cambios, y cambios que son profundos, o sea, porque no es el cambio, no es un cambio ya que entraba aquí y entraba allá. No fue el primer mes ni el segundo. No, o sea, claramente no fue ni el primer mes ni el segundo. Habíamos iniciado mucho antes cambios de estructura incluso, ¿ya? De estructura incluso, y ese cambio de estructura fue heavy. A mí me mandaron varias veces al infierno, o sea, ese tema que, Susana, con esto te vas a ir al infierno. Y era, bueno, si me tengo que ir al infierno, me voy al infierno, porque, como les digo, la señora no sé cuantito de la sucursal de la sede, no sé cuánto, que habían llegado, eran las señoras que apoyaban en la iglesia y que por lo tanto eran buenas personas. Sí, pero discúlpeme, pero esto no es una bolsa de trabajo, o sea, esto no es una bolsa de trabajo. Me llevé varios enemigos, o sea, por supuesto que me llevé muchos enemigos sobre el tema. En términos de la velocidad, me acuerdo un muy buen consejo que me dio alguien que tenemos amistad hasta el día de hoy, que me dijo: Susana, te estás ganando demasiados enemigos porque estás impulsando fuerte demasiadas cosas, etcétera. Entonces yo me recuerdo que le dije: bueno, pues yo vine para eso. Sí, me dijo, pero no te puedes ir antes de implementarlo, o sea, porque te van a echar antes de que los implementes. Entonces, efectivamente, fuimos viendo, hicimos un plan estratégico, nos definimos con un grupo de personas que yo les había pedido que me fueran a ayudar, otros que eran, o sea, el equipo era absolutamente mixto, con gente interna y externa, y fuimos viendo a aquellas personas que eran capaces de sumarse emocionalmente al cambio. Ya tienes que buscar a aquellos que emocionalmente y con pasión se vayan sumando, y tienes que ir armando un discurso, pero además tienes que transmitir con pasión y con convicción ese discurso, ¿ya? Y lo lográbamos, o sea, de verdad lo lográramos, hicimos cambios, o sea, nos fuimos a todo Chile por distintas partes, y bueno, y con la famosa analogía que la uso yo también en los talleres, digamos, de construir la catedral entre todos, éramos capaces de transformar, y había gente que se sumaba, o sea, la gente interna, en cierta medida, están cansados, claro, están cansados de la ineficiencia y ineficacia, digamos. ¿Quieres pasar? ¿Quieres pasar? Y la ineficacia que tiene el sistema, o sea, no es una cosa que guste a la gente que trabaja ahí. Hay algunos que no, digamos, y que, bueno, en todas estas cosas ustedes saben el tema de la cuantificación de los 3/3, digamos. O sea, hay un tercio que se sube en forma inmediata, y ese es el tercio que tú tomas y que los involucras y que haces sentir los que son. Y ahí de nuevo, la formación de equipos, el trabajo, el que la persona se sienta que va a poder avanzar en lo que tiene, que va a aprender, que se va a desarrollar, con la mística del hogar que claramente la manteníamos. De hecho, no cambiamos la visión del hogar de Cristo, la misión, digamos, y la visión, que ahí lo tenían al revés, digamos, pero no los cambiamos y los mantuve al revés, además. O sea, y eso le digo a los chiquillos cuando vemos cuál es la misión y cuál es la visión. Depende de su empresa, depende del autor, cuál es misión y cuál es visión, ¿ya? O sea, efectivamente, el hogar de Cristo el sueño, la catedral, era la visión, ¿ya? Y lo otro era la misión. Ok, mantengámoslo así porque no cambiamos aquellas cosas. Tuve un directorio y formamos un trío maravilloso con el capellán, que era Agustín Moreira. El mayor tiempo yo estuve con el presidente, que era Cirilo Córdoba, y yo, digamos, y presidente del directorio. ¿Ya? Y con esos tres lo íbamos logrando empujar, y me apoyaban, y nunca tuvimos una diferencia pública, habremos tenido privadas, pero nunca tuvimos una diferencia pública entre nosotros, lo cual me apoyó muchísimo, porque eso lo necesito. Pero claramente habían problemas graves que era cambiar estructura. O sea, por ejemplo, un solo ejemplo, te voy a contar y después te doy la palabra. Un solo ejemplo que era que en las sedes, o sea, el Hogar de Cristo tenía una dirección social y una dirección administrativa. No había una gerencia general, o sea, había una gerencia general, pero era administrativa, ¿ya? O sea, no estaban, entonces dije, no, ni una posibilidad, o sea, esta cuestión tiene que haber una unidad, y en la sede había entonces un jefe administrativo que reportaba la parte administrativa, finanzas, y otro social que reportaba la parte social.
Entonces era terrible porque yo dije, no, tiene que haber un jefe en cada sede, porque si no, no funcionamos en esta cuestión. O sea, pueden haber reportes funcionales, todo lo que ustedes quieran, pero ustedes saben que implementar las estructuras matriciales es complicado, pero bueno, dijimos, la vamos a implementar. No, Susana, porque hay uno que sabe de administración y el otro que sabe de la parte social. A ver, espérense un ratito. No, nombren el mejor. Es que no hay uno que pueda hacer las dos cosas. Ok, el menos malo. ¿Cuál es el menos malo de los dos? O sea, a ese nivel llegábamos. Entonces me decían, pero es que el administrativo de verdad no tiene la sensibilidad social. Y el social no entiende nada de administración. Ay, perdón, pero el social tiene una casa y tiene un presupuesto en esa casa. ¿Sí o no? Sí, ya, escuchen. Y el administrativo trabaja en el hogar de Cristo y no gana millones de dólares. Entonces, de verdad, tiene que tener sensibilidad social, pues si no, no estaría acá. Así que elijamos el mejor o el menos malo. Fue un drama. Ahí me fui al infierno varias veces. Ya. Fue un drama, pero lo hicimos. Lo hicimos y empezamos a ver, tuvimos que arreglar la estructura con las sociedades, con las filiales, o como le llamábamos nosotros, las fundaciones filiales, que las fuimos formando, etcétera, etcétera. ¿Para qué le digo la pelotera que quedó con los directorios de estas fundaciones? De cada una, dramático, te fijas, porque además eso eran gente fuertes de carácter, porque venían y trabajaban en forma gratuita en las fundaciones, que también ese tema es un tema complejo, pero se puede, hay que ir haciéndolo y se puede. Que tuvimos costos, que tuvimos errores, por supuesto que sí, digamos, y eso lo tenemos en todas partes. Pero yo también creo que eso también influyó a que llegara un minuto en que llegáramos a un acuerdo con un capellán, ¿sabes qué? Es mejor que yo me vaya. O sea, ya llega un punto que uno hizo tanto cambio y hizo tanto también, se hizo tantos enemigos en la parte iglesia, en la parte Compañía de Jesús, etcétera, etcétera, porque claro, o sea, en el extremo hubo un minuto que tuvimos un problema, salió Benito Baranda, imagínense, Benito Baranda es el santo de Chile, entonces que efectivamente haya salido cuando estaba yo dije, ¿saben qué? Yo creo que acá lo mejor es que uno haga un paso al costado, yo ya hice el 90% de lo que quería hacer y que lo haga otra persona. Sí. Y eso efectivamente así sucedió. Tremendo ejemplo de liderazgo y fuerza, el que nos da. Cortito, pero yo creo que lo más interesante para todos es escuchar tu experiencia en organizaciones sociales, pero igual dejé la pregunta medio abierta de cuán distinto es esto en el Sename. Podría estar, yo creo que la mañana entera hablando del Sename, pero cortito y después seguimos con los temas de las prácticas. ¿Qué pasó con el Sename? A ver, el Sename, sin duda, les dije, es lo más difícil. ¿Y por qué es lo más difícil? Porque a diferencia del mundo social, tú no puedes llevar todo lo que aprendiste en el mundo privado al mundo gobierno, digamos. Este era un servicio central, como era el Sename, con el problema que existía, porque desgraciadamente el Estado, todos los servicios del Estado, se dice que lo construyeron, que lo diseñaron abogados para abogados. ¿Ya? Porque no sé si acá hay algún abogado en la sala. Ok, efectivamente el Estado, a diferencia del mundo privado, incluyendo lo público, uno puede hacer y avanzar todo lo que no está prohibido por ley. En el Estado uno puede hacer solo lo que está autorizado por ley, o sea, es el mundo al revés, ¿ya? Entonces, dado que es el mundo al revés, primero es de una burocracia, bueno, ahora estamos hablando de la permisología, pero en esa época no se hablaba, pero era igual, o sea, de una burocracia pero espantosa, que para todo, que para esto, que se puede, que no se puede, que además, Susana, si tienes algún problema o sospechas algún problema, a sumario. Yo cuando llegué al mundo público, dije, ¿qué es esto del sumario? Ahora, efectivamente las instituciones de educación, incluso las universidades, algo también la católica, pero mucho más la Chile y otras universidades, tienen harto del mundo público. Pero para mí esto que existiera, dije, ¿sabes qué? Yo necesito clases de sumario. ¿Qué son los sumarios? ¿Qué son los sumarios? Ya, me hicieron clases de sumario. Y yo no podía creerlo, porque los sumarios era una especie de un juicio. ¿Ya? O sea, una investigación, un juicio. Entonces, para cada sumario, que podía haber un acusado o más, tenía que haber un actuario, tenía que haber un juez, tenía que haber... Entonces, en el fondo, teníamos como 4 personas o 5 involucradas por cada sumario, y cuando yo llegué al Hogar de Cristo, había, me acuerdo, 2.450 sumarios no resueltos. ¿Ya? Algunos de personas que estaban en sus casas ganando sueldo, hacía años. ¿Ya? Y con sueldo, con todo, pero el sumario no se acababa, porque efectivamente los sumarios no se acaban.
O sea, esa es la cultura, esa es la forma como se maneja, etc. Entonces es un cáncer espantoso, ya por poner un ejemplo. O sea, para mí, yo lo primero que quería, si pudiera, es eliminar los sumarios de la administración pública. Entonces, claramente el tema es dramático porque no tienes libertades para avanzar. O sea, aunque tú quieras avanzar, no se puede avanzar. O sea, por otro lado está el tema político, que aunque digamos que todos los gobiernos dicen que no van a llevar apitutados, y esa cuestión no es cierta en los gobiernos. O sea, de verdad los apitutados entran por la puerta, no entran por la ventana, digamos, y también por la ventana. Entran por todos lados, por cualquier espacio que tenga. El Sename originalmente se dividían los servicios cuando partió la concertación, digamos, y por lo tanto era del Demócrata Cristiano. Entonces, la gente que había ahí, entonces los socialistas tenían tal servicio, se dividían los servicios para tener empleo. O sea, en definitiva, se paga a la gente que son de los partidos políticos a través de empleos públicos. Entonces, eso se daba, y el estatuto administrativo es tremendamente complicado y es tremendamente que tú no puedes sacar gente, que tampoco se pueden crear plantas. O sea, yo recuerdo haber llegado al Sename con 5 personas que eran de mi gabinete, que yo tenía libertad total. Y ahí lo que ya saben, ¿qué más? 5. Una persona que en ese minuto yo le dije, tú eres mi jefatura de la parte social, de protección en el Sename, entonces tú lideras esta cuestión, pero desde asesora del gabinete, porque había directores de las áreas, etc. Entonces, de alguna manera, esta persona era de mi plena confianza, una persona muy buena, digamos, que fantástica, en mi opinión. Algún día les puede ayudar en alguna cosa. Hoy día está en la fundación que yo soy directora, la recomendé, está Gabriela Muñoz, no sé si alguien la conoce, fue directora nacional de Mejor Niñez, después que yo ya había salido del Senado. Ya, después, en definitiva, dije ya, otra persona de plena confianza para que me ayude, tiene que ser abogado, y aquí le reconozco la maravilla a los abogados, para que me diga si puedo firmar algo, porque eran el alto cosa que yo tenía que firmar, y de verdad no entendía qué cresta estaba firmando. Y además perder el tiempo en aprender todo lo que tú tienes que firmar es perder el tiempo para poder modificar lo que de verdad quieres modificar. Entonces ahí tenía otra persona de plena confianza. Otra persona que sea mi jefe de gabinete, que me ayude a manejarme, etcétera. Otra persona que me ayude a armar el tema de gestión de personas, porque no había gestión de personas de verdad, etcétera. Entonces empezamos a ver, y bueno, yo recuerdo que con estas 5 personas nos juntamos en mi casa la primera semana o a los 10 días que yo estábamos en el Senado. Y la conversación fue, no, un poquito más, tiene que haber sido un mes, porque teníamos ya un cierto diagnóstico de algunas cosas que pasaban en el Sename, y ya nos habíamos involucrado un poco más. Entonces yo me acuerdo y dije, ya, pero si nosotros tuviéramos que decir una sola cosa que de verdad queremos cambiar, una, nos demoramos harto en decidir una, pero recuerdo que dijimos, si tuviéramos una, acordamos que era cerrar todos los CREAD, ¿ya? Que los CREAD eran cerrarlos, que desaparecieran. Los orfanato gigante. Orfanato, cárceles infantiles, todo lo que tú quieras, pero para niños de protección, no para niños de justicia juvenil, porque el Sename en esa época tenía las dos cosas, tenía justicia juvenil y protección. Eran cárceles infantiles horrorosas. Uno de ellos era el que había muerto Lisette, digamos, antes que llegara yo, esa era de niños de segunda infancia, peor todavía, digamos, menores de 12 años, pero había otros que eran niños que estaban eran entre 12, 14 años, etc. Miren, todo lo que les puedo decir es poco. O sea, es durísimo además, o sea, es durísimo ir a ver a esta gente, porque en el hogar de Cristo se ve mucha pobreza, se ve mucha marginalidad, también se ven abusos de niños, pero de alguna manera uno siente que está ayudando. Acá es como pedalear en el aire, no sé si se explica, no sé, es como pedalear la bicicleta y no llegar nunca a destino. Porque todo es problema, porque todo se tranca, porque ningún ministerio te ayuda, y el Sename, hoy día Mejor Niñez, y ¿cómo se llama? Y reinserción social es más o menos distinto, digamos. Pero hoy día Mejor Niñez, sin salud de apoyo firme, sin educación de apoyo firme, no puede avanzar. Y los ministerios se lavan las manos porque los niños no votan, entonces a nadie le importa este tema, y la sociedad chilena, y somos todos los que estamos acá, nos hemos hecho ciegos y sordos
al tema de los niños vulnerados. Entonces es terrible, o sea, ¿qué puede hacer en esa época el Sename y qué puede hacer hoy día Mejor Niñez con aquellos niños descompensados que requieren tratamiento mental alto, firme, o sea, hospitalizaciones, y que el Ministerio de Salud no los hospitaliza porque no sabe tratarlos? Entonces se lava las manos y dice: el problema es usted. ¿Cómo va a ser el problema el Sename? ¿Se fijan? O sea, ¿qué especialidad tiene el Sename como para eso? Entonces, de verdad, y anda a pelear con él, porque efectivamente yo pensé que había logrado la batalla en una parte con el Ministerio de Salud, pero la perdí finalmente. Entonces, al final, ahora, logramos cerrar los CRIAS, sí, hoy día no existen, ¿ya? O sea, no los terminamos mientras estaba yo, pero sí con mis sucesores, ¿ya? Entonces, efectivamente, se cerraron los CRIAS y se transformaron en residencias familiares, que son, los CRIAS tenían 200 niños en un lugar, en unos orfanatos antiguos, espantosos, y las residencias familiares eran preciosas, eran más chiquititas, máximo 10, 12 personas, aunque deberían haber sido menos, digamos, pero ponle máximo 20, o sea, eran más chicas, y tratábamos de que los niños, pero los niños se van a arrancar. Bueno, pues esta cuestión no es una cárcel, que se arranquen, como en mi casa. Entonces, ¿para qué les digo el drama que era con ese tema, etcétera? Nosotros tenemos que tratar que los niños se mantengan. Pero no sé, pues en Valparaíso nos quemaron la residencia familiar. Ya por otro lado, en las bandas de ¿cómo se llama? De proxenetas, ¿para qué les digo? O sea, terrible. ¿Ya? Entonces, efectivamente cuesta mucho, mucho avanzar. Y por otro lado, los presupuestos son súper bajos. Necesitábamos fuertemente las organizaciones colaboradoras de la sociedad civil, que acá puede haber algunos también de ellos, digamos, y administran pobreza, o sea, los subsidios que se les entregan, además con el Congreso y los diputados en contra de que nosotros regalábamos la plata, que había que todo estatizarlo, o sea, terrible, ¿se fija? O sea, esto lo tiene que hacer todo el Estado, pero ¿cómo lo va a hacer todo el Estado si necesitamos a la sociedad civil para que nos ayude? Logramos la famosa ley corta, que es una de las grandes modificaciones, que era duplicar la subvención de las residencias familiares, porque ahí concentramos mucho la forma, porque la remuneración que tenían los niños en protección del Estado, o sea, más encima es aquellos niños que en el fondo tenían que, el Estado asumía la patria potestad, se llama, la patria potestad de los niños, o sea, estaban bajo el cuidado del Estado porque no tenían a nadie que los pudiera cuidar. Y esos niños que están bajo la protección del Estado, o sea, de todos nosotros, digamos, particular, no tenían apoyo, o sea, no tenían apoyo de nadie. Entonces, al final es como buscar una aguja en un pajar, ¿ya? Ahora, ¿algo avanzamos? Algo. Al menos logramos que se dividieran los servicios, o sea, que fuera ley la división de servicios de protección y justicia juvenil. Y también logramos cerrar los CREAT y crearla, pero para lograr algo de verdad había que hacer un rediseño total de todos los programas ambulatorios, que son los programas previos a aquellos que son de cuidado alternativo. Los de cuidado alternativo sí logramos avanzar más en FAE, en familias de acogida también. O sea, yo diría que la estrategia se logró implementar y ha seguido de a poquitito, pero a pasito de pulga, a paso de pulga, se ha ido avanzando hacia adelante. ¿Cómo funciona en el Estado? ¿Cómo funciona el Estado? Bueno, volviendo un poco más al tema más, yo te diría, a lo que nos convoca hoy día, más allá de tu experiencia, pero yo creo que esto nos deja en un contexto especialmente fértil para esta pregunta. Conociendo estas dos experiencias tuyas, especialmente pensando hoy día en el mundo social, ¿cuáles crees tú que son aquellas prácticas del mundo, yo diría, empresarial, que realmente aportan valor en las organizaciones sociales y cuáles crees tú que definitivamente no? O sea, porque hay algunas cosas que a lo mejor uno puede aprender en el mundo privado que uno dice, ¿sabes qué? El mundo social no se adecúan. A ver, yo creo que todas aportan. Yo creo que todas aportan, por supuesto que hay que hacer ciertas adaptaciones, eso es indudable. Pero a ver, primero, las prácticas de liderazgo, todas. Que gracias a Dios hoy día se habla del liderazgo y pucha que nos ha costado, incluso en la escuela, aquí va un palo a la escuela, digamos. Ándale, fuerte. Bien fuerte, bien fuerte. Peleamos tanto con el tema de liderazgo y de gestión de personas que ustedes no se imaginan, pero no logramos subir mucho la formación. Yo soy una convencida que la escuela, incluyendo los economistas, están formando líderes y los líderes efectivamente su principal labor es sacar el máximo potencial de las personas para que los grupos salgan adelante. Pero ha costado mucho involucrar eso porque una hora de finanzas, una hora de contabilidad, para ellos vale mucho más que cualquier otra hora y porque no están acostumbrados. Yo diría que ha ido cambiando, pero pucha que nos ha costado de a poquitito.
Ya, pero yo creo que todas las de liderazgo, toda la experiencia que se tiene, todas aquellas cosas que se lograron avanzar, adaptadas a otra industria, que atroz lo que estoy diciendo, pero es otra industria, son industrias distintas que se puede... alguien en una oportunidad me dijo, una persona que era mi jefe, Susana, vender pan o vender zapatos no es tan distinto, ¿ya? Y yo efectivamente creo que eso es cierto. Entonces hay que adaptar todas esas prácticas. Quizás hay mucho menos recursos, por lo tanto hay que aplicar prácticas nuevas en términos de todo el tema de tener recursos, ser capaz de mantener un cierto equilibrio de recursos públicos y privados, y eso es algo que no está pasando hoy día y que de verdad nos preocupa enormemente, porque en la medida que el Estado maneja los recursos, maneja las instituciones, también está pasando con las de educación, digamos, ¿ya? Entonces, eso es el tema que es delicado. Pero prácticas, si ustedes me preguntaran, resumen 2 palabras, ¿qué prácticas tienen que llevar del sector privado al sector público o al sector social? Las prácticas de liderazgo, las prácticas de gestión. O sea, procesos, rediseño de procesos, incorporación de tecnología, que la plata siempre se encuentra para eso, incorporación de tecnología, cambio cultural que hay que hacer bien el bien. O sea, eso es así, hay que hacer bien el bien. Si haces mal el bien, y el bien tiene que hacerse en forma eficaz. No se puede ayudar a una persona desde el punto de vista paternalista, hay que ayudarlo desde el punto de vista promocional, y promocional es mucho más parecido al mundo privado. Lo que pasa es que, claro, aquel proteccionista, que es en el fondo entregarle los pescados y no la caña a pescar, es mucho más parecido que darle pan, techo y comida. O sea, techo, comida y listo. O sea, y eso efectivamente no se necesitan muchas buenas prácticas para hacerlo, porque el techo y comida son bienes básicos y por lo tanto se pueden entregar de una u otra manera. Eso es antiguo. O sea, hoy día tienen que ir por esa línea. Y la parte gestión es lo mismo. Partan en definitiva, primero, con cuál es la catedral que quieren construir. Convencen a la gente que esa catedral, motivarlos con pasión. Y de ahí hacia adelante, todos los procesos que tienen que ver con gestión, tanto los procesos sociales como los... Oiga, yo recuerdo adherir una casa que atendían un programa, que atendían en el Hogar de Cristo a mujeres dañadas, golpeadas por la pareja, ¿ya? O sea, para qué les digo, llegaban hechas tiras con los hijos, etcétera, etcétera. Entonces uno pregunta, ¿y cómo les va? Bien, ya, ok. ¿Y qué significa bien? Bien, pues, aquí la gente llega, nosotros ¿cómo se llama? Las queremos, las apoyamos. Ya, pero ¿qué quieren lograr con ellas? Bueno, sanarle las heridas, ya, ok. ¿Y para qué? No saben. O sea, no saben. Entonces hay que enseñarles que efectivamente necesitamos cambiar las prácticas, que todos ustedes las hacen a diario en la empresa privada o incluso en otras partes. Esas prácticas hay que adaptarlas al mundo social, y siendo mucho más difícil, también hay que adaptarlas en el mundo público. Aunque tú nos dices que no logramos nada, pero nosotros logramos que los sindicatos, o sea, los gremios se llaman, en el Sename teníamos que echar a mucha gente de los CREA. O sea, imagínense lo que era eso con los gremios. O sea, era ya... Todo lo que les puedo decir es poco. Logramos que se le pagara indemnización y hubo gente que se fue feliz. Fue el primer servicio que pagó indemnización porque el Estado no paga, ¿ya? O sea, efectivamente teníamos ese tema en la línea y lo logramos. Y ahí hubo gente que se fue contenta porque está, además, es súper desgastador trabajar en el Sename. Imagínense lo que es en los CREA. ¿Ya? Entonces, claramente nos encerraban con llaves. O sea, esa cuestión era así. Entonces, todas. No podría elegir una en particular. Susana, ¿cómo profesionalizar una organización sin burocratizarla? Porque sí, hoy día tenemos cada vez más leyes, más todo el tema de transparencia, todo el tema que de repente sentimos que no estamos, parece que gastando más en dar el aporte que el aporte mismo que damos. Sí. ¿Qué dirías tú? Bueno, yo creo que hay cosas legales que desgraciadamente no estamos salvados, tenemos que hacerlo nomás. O sea, las cosas legales hay que realizarlas, etcétera. Pero de nuevo yo creo que un buen liderazgo entrega autonomía. Y puede efectivamente, cuando se entrega autonomía, hay que asumir riesgos, por supuesto. Si sin asumir riesgos no da. Y si tú entregas autonomía
y tiendes en definitiva que la prevención a toda costa no sirve, sino que hay que también entregar las herramientas y hay que medir ex post, baja montones ¿cómo se llama? La Burocracia. La burocracia. Eso lo puedes hacer en el mundo social. En el mundo público es un poquito más difícil. A ver, y junto con esto, porque mencionaste cuando llegaste a ese centro que dijiste, ¿cómo nos está yendo? Bien. ¿Y están contentas? Sí. ¿Qué indicadores simples recomendarías para que una organización sepa si lo está haciendo bien o si está creciendo de una forma sana? Que yo creo que también muchas veces, bueno, en el mismo Simón de Sirena nos pasó en un momento que llegó la pandemia, nos pusimos a hacer un montón de programas, todos necesitaban y empezamos a crecer, pero esta vocación por servir, de repente hay una parte que te queda media floja, entonces, ¿qué indicadores crees tú que es importante tener como presente para saber que estamos creciendo de manera sana? Yo creo que es igual que en el mundo privado, de resultados. Y en el mundo privado cuesta cualquier cantidad pasar de resultados, o sea, de indicadores de proceso a resultados a indicadores de resultados. ¿Para qué estamos haciendo esto? ¿Qué queremos lograr? Claro, hay procesos que se tienen que hacer para lograr eso, pero tanto en el mundo social como en el mundo público, como también en el mundo privado, en menor escala, se hacen cosas por hacer cosas. O sea, en el fondo, incluso las evaluaciones de desempeño, ¿qué cosas se hacen? Bueno, ¿para qué les digo? Las evaluaciones de desempeño en el mundo público son todo un 7, digamos, así que eso da lo mismo. Ya, pero en general es, a ver, estas cosas, ¿para qué las estás haciendo? Si esas cosas no tributan a algún resultado que quieres lograr, cuestiónate por qué estás haciendo esas cosas. Eso es el cambio cultural, o sea, mostrarles que están. Si nosotros llegábamos a ese tema, claro, o sea, podrás decir que cuando se atendía a toda la gente, los adultos mayores postrados, en particular, uno puede decir, ya, pues si se atendían así, cero burocracia. Entonces aquí no hay nada, no hay procesos, no hay procedimientos, no hay nada. Ya, pero hay un programita de lo que hay que hacerle a cada adulto mayor, no. O sea, no hay un plan de intervención, no. Entonces, sí, perdonen, pero un plan de intervención mínimo, básico, tiene que tener, porque si yo no cumplo eso y no logro que este adulto mayor sea autónomo a la mayor cantidad de tiempo posible, porque ese es el objetivo. Y además después la sala de enfermos terminales, que tenga una muerte digna, que ahora está tan de moda la palabrita, digamos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú los vas convenciendo y la racionalidad les llega, que la racionalidad no es incompatible con la conciencia social, como decían ellos, van enganchando. ¿Ya? Si es razonable y logramos que efectivamente, claro, la primera meta fue tener planes de intervención para todos los adultos mayores, que es una fichita. ¿Saben? Imagínense que ustedes fueran intervenidos en la salud, en una clínica, en un hospital y no tuvieran ficha. O sea, era así nomás. O sea, te fijas, o sea, era, pues igual están mejor acá que en la calle. Bueno, sí, pero también tiene temas éticos, que también lo hemos comentado en los talleres. O sea, también tiene temas éticos que hay que tomarlo. O sea, oye, a ver, ¿qué hacemos con el tema sexual con los adultos mayores? También teníamos comité de ética y llegábamos a la conclusión, al final era, no, es que la parte sexual es buena. Ya, pero a ver, perdonen, había curas y había doctores y había todo en el comité de ética, pero el tema es permitirlo, ayudarlo o promocionarlo. Por favor, pónganme el verbo, ya, porque si no yo no puedo, claro, si es distinto. Entonces, imagínense ustedes la Iglesia Católica, que en principio era que el sexo era solo para procrear, o sea, te fijáis, no andaba el tema. Y al final fue efectivamente permitirlo, no promocionarlo. O sea, ayudarles a hacerlo de alguna manera, hasta le pagábamos moteles de repente, digamos. Ya, pero efectivamente, igual el tema del vasito de vino, oiga, ¿por qué no le van a permitir tomarse un vasito de vino a los adultos mayores? Entonces, todo eso puede ir cambiando. Pero la burocracia hay que pelear con ella en todas partes. Ya, esta va a ser la última pregunta de nosotras para que se vaya preparando el público con preguntas para nuestra invitada de hoy. Tú hablaste en algún minuto acerca de cómo algunas organizaciones, y ahora las universidades estamos amenazadas con eso, estamos al final un poco no influenciadas, sino que estamos perdiendo autonomía, perdiendo autonomía por parte del Estado.
pero ¿cómo hacer que las organizaciones sociales sean capaces de generar alianza con empresas privadas, con el Estado, justamente sin perder esta autonomía? ¿Qué estrategias se pueden usar justamente para poder justamente generar vínculos, pero de la misma manera mantenerse fieles a lo que es su propósito? O sea, nosotros teníamos como objetivo que no podía ser el aporte público más allá del 50% en esa época. Teníamos margen para crecer, ¿eh? O sea, por ejemplo, el mundo de los adultos mayores en esa época era 0, entonces efectivamente teníamos posibilidades de crecer. Yo creo que todo lo que es el mundo del fundraising, digamos, que incluye las alianzas con las empresas, los socios y cualquier otra estrategia, eso es 100% igual a un mundo privado. O sea, estamos en definitiva, eso es una empresa. Es una empresa, hay que tomarlo en serio como una empresa como tal. Tiene que haber gente especializada en el tema. La persona que trabajaba conmigo, digamos, que era del hogar, que trabajaba conmigo, yo la conocí en el hogar, digamos, y fue el, entre comillas, el gerente comercial. Entre comillas, el gerente comercial, que no se llama así, por supuesto. Hoy día es el gerente general de todo lo que es lo que se llama el economato de la Compañía de Jesús, digamos, o sea, que apoya todo lo que son los servicios de soporte de la Compañía de Jesús y que ellos tienen adicionalmente una central y manejan en el fondo una central de captación de socios y fondos. Y tiene que estar absolutamente con estudios de mercado. El mercado ha cambiado totalmente el tema de donaciones. Antiguamente existía la caridad y las donaciones cuando los ricos compraban el cielo con plata, y eso es verdad, ¿ya? O sea, compraban el cielo con plata, entonces los grandes dueños, las grandes personas que tenían los grandes patrimonios, por llamarlo de alguna manera, en Chile, hacían donaciones importantes. Eso se acabó. ¿Ya? Hoy día eso se acabó y hoy día las empresas, incluso los grupos económicos, hacen gestión social siempre que esté dentro del mundo de la sustentabilidad de ellos, y por lo tanto siguen su línea. Entonces es uno que se tiene que adaptar a ellos, no al revés, digamos. Entonces tienes que adaptarte cuáles son las estrategias que sirven para ellos en particular. O sea, antiguamente a los adultos, por ejemplo, nosotros en el MBA, los chiquillos, hubo un grupo que ayudó a ¿cómo se llama? A Coanil. Y yo fui la profesora guía de ese seminario de títulos de Coanil. Y bueno, y nos pidieron en definitiva que repensáramos la estrategia comunicacional de Coanil. Y bueno, partimos por decir, perdón, Coanil, las generaciones jóvenes no lo conocen, no existe. ¿Ya? Y las superiores lo confunden, no saben si es Coniquén, Coanil o lo que sea, digamos. O sea, tenemos un problema claramente claro, o sea, hoy día se dona a las causas, no se dona al ¿cómo se llama? Al tema. Entonces hay que ver en el fondo cuál es la causa que de verdad se tiene que donar. Coanil era totalmente asistencial, ese tema hay que cambiarlo a promocional, con la neurodiversidad, con toda una serie de cosas que se está cambiando hoy día, hay que hacer alianza con la universidad. O sea, entonces tú empiezas con eso a mirarlo y decir, esto es una empresa privada, que es en el fondo la captación de recursos para hacer el bien, para hacer bien el bien. Lo primero que te van a preguntar en el mundo privado es qué tan bien hacen el bien, digamos, o sea, porque si botan la plata no me sirve. Hay muchas organizaciones que solamente donan a causas que están relacionadas con su core. Eso también hay que tenerlo presente y hay que ver cómo los core nuestros ayudan a eso. O sea, antiguamente nadie donaba a los, ¿cómo se llama?, a los adultos mayores, solo donaban a los niños, porque según ellos era más rentable socialmente. Con el envejecimiento de la población en Chile, quiero decirles que ahora tienen que donar a los adultos mayores porque si no sus propias empresas van a ir a pique. ¿Ya? Entonces, claramente eso va a ir ayudando, pero tiene que ser ahí la gerencia general o la dirección nacional que sea capaz de impulsar eso, que eso es una gran empresa privada. Clarísimo, clarísimo. Ahora, ¿quién quiere hacerle alguna pregunta? Muchas gracias Susana por toda la presentación y lo que comentaste. Tengo una duda. Comentaste estas dos prácticas que habría que llevar a este mundo social desde las corporaciones, pero ese siento que es como la carga. ¿Qué vamos a llevar? El cómo, o sea, este medio de transporte, el avión, el tren, ¿cómo llevarías o cómo has llevado tú estas prácticas finalmente? No sé si me explicaba la pregunta. Con pasión, con ganas, con convicción.
Y eso tienes que transmitirlo a un grupo que sea capaz de diseminarlo dentro de la organización. Pero el principal actor vas a ser tú, en cualquier cargo, no necesariamente en el cargo de gerente general. No lo dije, pero nombre y en qué trabajan para... Perdón, ¿en qué trabajas tú? Eduardo Ganem, hoy en día en transición laboral, pero me he dedicado a todos los temas de salud en empresas clínicas y laboratorios farmacéuticos. Mira tú, ya. Hola Susana, gracias por tu testimonio. Mi nombre es Pilar Álamos y estoy en el directorio de Infocap. Y te escuché decir en tu momento en el Hogar de Cristo que habían hecho como una alianza bien robusta entre el Cucho Moreira, el presidente del directorio y tú. Y en realidad, después de toda tu experiencia, ¿cuáles son como 3 atributos claves que tú crees que hoy día tiene que tener un directorio de fundaciones a la luz de todo lo que está pidiendo agilidad, transparencia, confianza? Y si nos puedes contar por qué son esos 3 atributos. El primero, creer de verdad que las organizaciones sociales se deben gestionar con prácticas que vienen del sector privado. Y eso tuve la suerte que el Cucho Moreira lo creía. Y que el Cucho Moreira, que ahora está en un cargo que de alguna manera le sirvió también el aprendizaje del hogar, él estaba convencido que eso era necesario. Porque si te topas con un capellán, que más encima son sacerdotes efectivamente, y que creen que la conciencia social claramente va por sobre cualquier cosa y a cualquier precio, hasta ahí no más llegaste, ¿ya? O sea, eso es importantísimo. Por lo tanto, creer que la gestión y la eficacia y la eficiencia son necesarios para hacer el bien. ¿Ya? Ese es uno. Y segundo, el directorio, porque el capellán en este caso también era director, el directorio tiene que tener una profunda convicción de entrega al mundo social. O sea, tiene que dedicarle tiempo, tiene que transmitir también parte importante de sus conocimientos, etcétera, etcétera, y tiene que tener características que lo hagan complementario. O sea, tienen que tener, ojalá, ahora entiendo que el Hogar de Cristo lo está haciendo así, digamos que tiene una persona que apoya mucho la parte comunicacional, otro que apoya, o sea, en el fondo que tiene que tener una cierta complementariedad. Pero también tiene que tener la convicción que quien administra es la administración. Entonces, esas 3 cosas son las que permiten llegar adelante y por supuesto que participar fuertemente en todo lo que son la gestión estratégica, la definición de los lineamientos estratégicos. No sé si te la contesté. Sí. Hola Susana, muchas gracias por tu presentación. Yo soy Dania Ulloa de la Fundación Caburga Sustentable. Nosotros, al ser una corporación pequeña, todos son voluntarios, ¿ya? También somos parte de la red de lagos norpatagónicos, donde hay organizaciones más grandes como Amigos de Panguipulli, que tienen directorios, muchos tienen directores ejecutivos trabajando, o sea, pagados. ¿Cómo se hace cuando, bueno, tú contaste en el Hogar de Cristo que muchos eran voluntarios, entonces, ¿cómo se hace para pedirle, exigirle a voluntarios que tengan rendimiento, que su tiempo sea el tiempo que se requiere como dirías, en el mundo privado, porque en el mundo privado yo te estoy pagando y necesito resultados en cierto tiempo, pero aquí los que están en muchos casos son voluntarios, entonces ¿cómo le exiges? ¿Cómo lograste exigirle a las personas resultados siendo voluntarios? Eso. A ver, en el Hogar de Cristo es una institución grande, pero yo soy una convencida que son 3 estamentos distintos y que los 3 deben existir en las organizaciones, independiente del tamaño y de acuerdo, por supuesto, que los recursos que tiene de acuerdo al tamaño de cada una de ellas. Una cosa es el directorio o quien efectivamente lo reemplace, que puede ser un consejo asesor o que puede ser algo de ese tipo. Eso efectivamente por ley tienen que ser ad honorem, ¿ya? Tienen que ser ad honorem, pero no por eso tú vas a buscar a cualquier persona que esté dispuesta a hacerlo, que
que las personas que lo seleccionen no va a ser un aporte para la institución. O sea, efectivamente tiene que tener, como decía yo antes, características, tiene que haber tenido un cargo ojalá importante en gestión. En general los directores son personas que tienen la capacidad de dedicarle tiempo porque han tenido ya una trayectoria y por lo tanto tienen en cierta medida un cierto ahorro en su vida privada, digamos, o son personas que tienen recursos y le pueden dedicar el tiempo a ello. Y eso lo hace el directorio. ¿Ya? El directorio lo hace, son personas que tienen mundo, que tienen otras visiones, no necesariamente que tengan experiencia social, ojalá que haya también gente con experiencia social porque son complementarias, digamos, o sea, dentro del tema. Y en el mundo de la administración yo creo que tiene que ser remunerado, ¿ya? O sea, estoy absolutamente convencida que tiene que ser remunerado. Por supuesto que si hay una persona que tiene una cierta edad y que tiene solucionado su problema y que es capaz de hacer el voluntariado en forma como si lo estuvieran pagando, y no tiene necesidad de que le paguen, lo puede hacer, digamos, pero tiene que ser una persona que esté dispuesta a que el cargo sea un cargo tal cual como era cuando ganaba dinero. ¿Ya? O sea, tiene que serlo, porque efectivamente la administración es una administración que se le mide por gestión, no se le puede medir por el tiempo que le dedica, que era lo que se pasaba antes en el Hogar de Cristo, porque la señora en la iglesia estaba y tenía el cargo y lo hacía muy bien, etcétera, etcétera. No, si lo hace bien, ok, pero tiene que hacerlo con las normas de medición de la gestión profesional, digamos. O sea, si lo hace voluntariamente es otro tema, pero tiene que ser profesional. Y en el Hogar de Cristo nosotros teníamos un voluntariado bastante grande, pero se gestionaba como de nuevo como una empresa privada. Pues ¿cómo se llaman? Los voluntarios eran personas que nosotros teníamos que ser capaces de seducir, de motivar y de gestionar para que avanzaran en eso. Había mucha gente que decía, el voluntariado a nosotros finalmente nos cuesta más caro que tener a una persona contratada en los ¿cómo se llama? Porque ojalá en los programas hayan voluntarios, por lo tanto tener en términos de voluntarios, no, pero es que va contra nuestra misión y nuestra visión de futuro, porque nuestra visión en el Hogar de Cristo era construir un país con más justicia, respeto y solidaridad, y no era ayudar a los pobres. Entonces, efectivamente, dado que eso era así, nosotros teníamos que ser capaces de convencer a mucha gente en que esto era importante y que de verdad se gestionaba de esta manera. Y eso se podía hacer con mucha gente. Y para hacerlo con mucha gente, quienes eran nuestras palancas eran los voluntarios y los socios, ya que efectivamente nos ayudaban en ese tema en particular. Y por lo tanto, la gestión de socios, que además daba recursos, muy buenos recursos, pero los voluntarios, nosotros estábamos dispuestos a invertir en los voluntarios, y invertíamos, porque gestionar voluntarios, que eran muchos, efectivamente, hay gente que decía, ¿por qué no te sacáis este cacho encima? No, por supuesto que no, porque los voluntarios, ahora, si los voluntarios llegaban con prepotencia, nosotros teníamos una seria conversación con ellos que efectivamente no podían ser voluntarios, digamos, porque teníamos problemas en esa línea. Nunca nos pasó con un director, para hacerle, pero sí nos pasaba a veces con gente que llegaba, o sea, para los programas mandungueando y no podían hacer eso, tenían que jugar el rol que nosotros le pedíamos que jugaran. Entonces hay que gestionarlo. No sé si contesté, pero yo creo que la directora nacional de cualquier fundación, por chica que sea, algo de dinero tiene que ganar, que le sirva en el fondo para sobrevivir. Recuerda que yo no pude irme al Hogar de Cristo la primera vez y no me fui, porque tenía que vivir. Y yo le dije al capellán del Hogar de Cristo cuando me invitó la segunda vez, yo vivo en una buena casa, tengo un buen auto, y si tú me estás diciendo que vaya al hogar para sentirme mal por eso, no me voy al hogar. Yo quiero irme al hogar sabiendo que tengo un estándar de vida que no es enorme, pero es alto para la mayoría de los chilenos, y no me quiero sentir, ¿cómo se llama? Claro, no me quiero sentir andar angustiada porque yo llego en un auto que es un auto que a mí me gusta, digamos, en particular. Ya una vez un director me dijo de que él se iba en metro y que era el colmo el auto que yo llevaba al Hogar de Cristo. No duró mucho como director en realidad, ¿ya? Pero es que de verdad, o sea, si uno se va a avergonzar por lo que tiene, no. Y que nadie te lo ha regalado, sino No, con esfuerzo, digamos. Yo no recibí ni una herencia todo esto. Así, 1/3 de la casa de mi mamá la recibí cuando murió mi mamá. O sea, estoy siendo... ¿Viste? Sí, por supuesto, sí, tenemos tiempo para preguntar. Hola Susana, gracias por todo. Yo soy Juan Lecaros, miembro del directorio de Simón de Sirene. Mientras te escuchaba hablando del Hogar de Cristo, sobre todo el Hogar de Cristo, me acordaba de nuestra frase que
siempre decimos empresa por dentro, fundación por fuera. Pero en particular, leyendo el título también, me gustaría saber cómo haces tú, Susana Tonda, madre e hija, digamos, y no directora de algo, para que tú no pierdas el propósito del por qué estás ahí, porque muchas veces la burocracia y la gestión tan dura y pura nos hace perder nuestro propio propósito, nuestro propio foco. La verdad es que hay una sola cosa que me mata fuertemente, y yo salí del Sename antes de terminar el periodo. Y fue la traición, digamos, o sea, la traición de personas que yo pensaba que me iban a apoyar. Y eso me hizo salir del hogar. No fue el presidente en todo caso el que me traicionó, del Sename. No fue el presidente, pero fue una persona que yo sentí que me había traicionado y que no me daba el respaldo para poder seguir adelante. Entonces, ¿qué me hace a mí mantener la catedral, po? O sea, yo creo que si tenemos una catedral que todos queremos construir, yo tengo que estar ahí, y me gusta, me entretiene. Ahora soy directora de una fundación y lo paso genial, ¿ya? Pero ya tengo, ya mi edad, ya pasé la edad de ustedes que rato, digamos, ya. Entonces, efectivamente, eso me entretiene, y me entretiene muchísimo, y le dedico horas a la fundación, que ahí tiene, de alguna manera, bueno, yo soy directora Colunga. Entonces, estando ahí, estamos ayudando a los niños de primera y segunda infancia. Ese es nuestro foco, ¿ya? Ahora es una fundación de segundo piso. O sea, es una fundación que lo que busca es claramente incidir en política pública, no tiene programas directos, pero me encanta ayudarles en gestión, y les ayudo en gestión, que es lo que yo sé hacer, o sea, en todo, en gestión de personas, en estrategia, en eso. Y efectivamente estamos felices en lo que estamos haciendo en Colunga ahora, con un plan estratégico súper potente. Y eso es gratis. Hay más interés todavía. Aprovechar el momento. Sí. Mi nombre es Rafael Mira, yo soy director de una fundación que fundó un ex alumno, yo también soy ex alumno, producto del trágico fallecimiento de su hija, que se suicidó. Él creó una fundación hace 5 o 6 años atrás, que se llama Fundación Summer, y es una fundación muy, muy nueva todavía, muy pequeña. Yo creo que eso es lo que la distingue de quizás otras fundaciones que pueden haber acá. Estamos todavía luchando por esa etapa de, uno, subsistir, la parte de los ingresos que también ya se comentó, pero lo otro es en definir cuál es la catedral. Entonces ahí te quería preguntar, tú mencionaste que era clave primero elegir cuál catedral vamos a construir, y después viene la pasión, el liderazgo, la gestión, etc. Pero ¿cómo te tocó a ti decidir, o cómo lograron, después de esa conversa que les costó varios días en tu casa, llegar a la conclusión de cuál es la catedral? Porque uno, cuando se empieza a meter en el mundo social, que yo llevo muy poco, uno quiere arreglar todo. En el caso del suicidio partimos con ciberbullying. Entonces era como muy de nicho, era solo el ciberacoso. Pero uno empieza a ver que hay otro acoso igual de terrible, que no es ciberacoso. Y nos empezamos a meter ya en el mundo más global. Y después nos dimos cuenta de que en el suicidio es mucho más fuerte en los adultos que en los jóvenes y en los niños. De hecho, en la tasa de suicidio en Chile es el doble que la de homicidios. Y todos vemos la cantidad de prensa que se le da a los homicidios y muy poco a los suicidios. Entonces, después uno ya quiere abarcar más y más y más, y somos una fundación que son 3 personas, que los que trabajan ahí. Entonces, a veces uno dice, ¿tengo que soñar en grande, tener que ser una catedral transformacional, o tengo que partir más en chico? Las catedrales pueden ser súper chicas. Si la catedral es aquello que ustedes de verdad quieren lograr, ¿qué es lo fundamental? ¿Qué es lo medular? De eso se van a desprender otras catedrales que incluso pueden ser más grandes que la primera, digamos, pero eso es, o sea, el tema, por ejemplo, nosotros cuando nos juntamos después de un mes, era en el fondo lo más escandaloso que habíamos visto, lo que podía ser la palanca, lo que podía ser el motor de cambio, el corazón del cambio, de mucho más. Y además teníamos 4 años en ese minuto, o sea, en el periodo, que es súper corto en mi opinión, deberían ser 6, ya, pero 4 años es súper, con una sola reelección. Ya, entonces, eso efectivamente, tienen que, ustedes, los poquitos que son, a todo esto yo ayudé a un grupo también de la NBI en ese tema. Entonces, los pocos que son tienen que convencerse, sobre todo los padres de la chiquilla, digamos, tienen que convencerse de qué aporte quieren hacer de verdad a la sociedad. ¿Cuál es el aporte?
Por ejemplo, nosotros ¿cómo se llama? En Colunga ahora decidimos que el tema es, en el fondo, incidir en política pública para que el cambio de verdad sea, no hacer programas, porque al final termina siendo un picoteo tremendo, ¿te fijas? Ahora, tiene ciertas implicancias, etcétera, para lo cual se tuvo que hacer un observatorio para la parte de información, para lo cual también tenemos un tremendo de alianza, para lo cual también tenemos uno que probamos programas, pero ¿cuál es qué queremos que hagan las próximas generaciones que trabajen que en el fondo que apoyen a Colunga? Oye, que hayan logrado cambios sociales importantes de política pública que sean escalables, porque si no, en el fondo es como morirnos los deseos. De verdad, tiene que ser convicción. Y otra pregunta. En el mundo corporativo, el tema de el cliente siempre al medio, el tema del NPS, medir este viaje, de cómo está. Hay mucho que hoy en día se está haciendo en el mundo corporativo. Desde el mundo social, desde el desconocimiento, cómo lo están viendo, qué están haciendo, es muy similar, cómo lo han llevado, porque igual es distinto a alguien que paga por un servicio muchas veces, que exige, versus que algo social, quizá Hogar de Cristo, que son personas muy agradecidas por lo que he visto desde mi lado, pero también me imagino que a la vez exigen, pero no sé, me gustaría saber cómo lo llevan y qué has llevado ahí. Efectivamente no tienes la contrapartida del cliente que te reclama o cosas por el estilo, porque aquí son los acogidos, en el caso del Hogar de Cristo, que pueden tener una buena evaluación. Y por eso es tan importante medirte por resultados, o sea, medirte por cuáles son los resultados que tú buscas y que estás tratando de lograr hacia adelante. ¿Se logran o no se logran? Pero claramente, en términos de calidad de servicio, nosotros también la medíamos. Para los acogidos, en este caso del Hogar de Cristo. Y se mide. Lo que pasa es que hay que hacer una encuesta adecuada para ellos, digamos, no preguntarles, ¿te gusta el...? O sea, hay que hacer una encuesta adecuada. Entonces, también tienen que sentir que les estás entregando algo que les sirve. También, en ese caso, al final termina siendo más difícil, porque tienes que darle algo que les sirva, ¿para qué? Para que efectivamente tengan una oportunidad, una vida mejor, que esa era la visión del Hogar de Cristo. O sea, estáis buscando que ellos tengan la oportunidad, una vida mejor. ¿Estás lográndolo? ¿Qué sienten ellos? ¿Qué les falta a ellos para eso? Entonces, al final, todo es adaptable. No tiene así el call center de reclamo, eso no corre. Súper, está buena la pregunta. Nosotros también decimos que de repente los beneficiarios siempre nos evalúan súper bien, entonces nosotros tenemos que poner la vara y también nosotros hacer nuestra propia evaluación interna de que logramos lo que queríamos que el programa lograra. Y ese es un tremendo desafío. Ahora, en general el programa busca algo que va más allá que el programa. Claro, y la medición tiene que ser después incluso que haya terminado el programa. Quería agregar una cosa cortita en base a algo que conversamos del directorio, y es que nosotros en Simón de Sirene somos súper buenos para las siglas. Los que han leído el manual de gestión lo conocerán, que tenemos esta sigla que el directorio idealmente tiene que ser un directorio taser, decimos, que tiene que tener alguien que sepa técnicamente mucho del tema, en la causa en la que se mueve la organización, alguien que sepa de la A del mundo administrativo, alguien que la C, que convoque, que busque financiamiento, recursos, personas. La E tiene que ver con el tema de la evaluación, alguien que esté constantemente evaluando, la R de relaciones públicas, y ahora le hemos incorporado una L de legal, porque también hoy en día es importante tener un abogado, así que creo que esa también puede ser Susana dio una súper respuesta que en el fondo involucraba esto. Cuando tú lo dijiste, dije, esto es alguien que el directorio logre incorporar las distintas miradas que necesitamos que existan en las organizaciones. Pero te falta algo. La visión sistémica y estratégica, porque de verdad expertos en todas las cosas que tú dijiste se pueden contratar, ¿ya? Pero el directorio tiene que tener la visión sistémica, que es difícil tenerla, ¿ya? Y tiene que tener la visión estratégica de largo plazo, o sea, tiene que ser visionario. Tiene que ser visionario y tiene que tener la parte sistémica, la relación causa-efecto de las cosas. Porque si no... Y creer de fondo en la misión y en la causa por la que están ahí. Efectivamente. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Vicky, por prestarnos tu casa. Gracias, Susana. Nos quedaríamos conversando contigo muchas horas más. Me quedo con lo importante de hacer bien el bien.
si tuviéramos que traducir este título. Gracias por tu convicción, por la pasión con la que hay que hacer bien el bien. Y así que vamos todos nosotros a trabajar hacia adelante en nuestras organizaciones. Muchísimas gracias. Le tenemos un recuerdito. Muchas Aunque sea en la gracias. casa, igual se va a contar. Muchas gracias, chiquillos. Vamos a abrir. Bueno, yo quiero darles las gracias nuevamente a la facultad, a Simón de Sirene, por darme esta oportunidad. Para mí la verdad es que no es para nada un problema, al revés, fue muy agradable poder estar con ustedes. Me alegro que hayan venido varios, yo pensé que iban a venir bastante menos, digamos así, así que me alegro que hayan venido varios y que ojalá que les vaya súper bien. Mire, yo me voy feliz si a ustedes les fue un poquito útil. Si les fue un poquito útil lo que escucharon, felicidades. Muchas gracias a ustedes. Nos Mira qué vemos en marzo, bonito. que seguimos con el Gracias.